tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una nueva reseña. El libro del que os voy a hablar hoy es el primer libro de una saga que todavía no está completa al español, pero que espero que pronto la puedan terminar. El libro del que os voy a hablar hoy es La caída de los reinos, escrito por Morgan Rhodes y publicado en España por la editorial SM. Como digo, este libro es parte de una saga que está todavía sin terminar y si no recuerdo mal, creo que van a ser 6 libros, de los que de momento tenemos 4 publicados al español. Este es el primer libro, La caída de los reinos, el segundo, que es La primavera de los rebeldes, el tercero, El abrazo de las tinieblas, y el cuarto, que es La marea de hielo. En este vídeo os voy a hablar de cómo empieza un poco la historia sin entrar, claro, en spoiler y tampoco en mucho detalle porque es una historia muy larga y bastante enrevesada. Pero os voy a dar al final mi opinión de cómo está evolucionando la trilogía, o la saga en este caso, sin daros ningún tipo de spoiler. La caída de los reinos nos va a llevar a un país imaginario que se llama Mítica. Este país está dividido a su vez en 3 reinos que son muy diferentes entre sí. El reino del norte se llama Limeros, el reino central, que no va a ser un reino y ahora veréis por qué, se llama Paelsia, y el reino del sur se llama Auranos. Voy a explicaros un poco cómo es cada uno de los reinos para que nos pongamos en situación. El reino de Limeros es el reino del norte. Este reino es un reino completamente helado en el que siempre hace frío, siempre están en invierno y está gobernado por un rey que se llama Gaius y al que apodan el Sangriento. Ya os podéis imaginar por qué lo llaman el Sangriento, pues sí, porque no tiene ningún tipo de escrúpulos ni con su familia, ni con sus amigos, ni nada. Es un rey que lo único que quiere es el poder, quiere estar en el trono, vamos, él podría estar en el trono infinitamente y le va a dar igual, por tanto, su familia, sus amigos, le va a dar igual. Él es un señor sin escrúpulos. Pues este rey tiene 2 hijos, su hijo mayor, que se llama Magnus, es el heredero al trono, y su hija menor, que se llama Lucía, que es una chica pues muy guapa, bastante tiene muy buen corazón, tiene un montón de pretendientes. Esta además es el reino en el que todos creen en una de las 2 grandes diosas del país Mítica, que se llama Valoria. Esta diosa es la diosa de la tierra y el agua, si no me equivoco, y es una diosa que, según los sacerdotes que viven allí, promulgaba la austeridad y el rey lo cumple a rajatabla. O sea, es un creyente de esta diosa, pero vamos, así, firme. El reino central se llama Paelsia y en él nos vamos a encontrar un reino que está empobrecido, pero vamos, es un reino muy pobre. ¿Por qué? Pues porque en este reino no crece absolutamente nada. Todo lo que plantan se les muere o incluso no llega a crecer. Entonces todos los alimentos básicos, como puede ser el arroz, los cereales, no crecen allí. Esta gente, ¿qué pasa? Que no puede plantar nada, entonces como no tiene alimentos básicos, tiene que comprarlos de los otros 2 reinos. Entonces siempre están pobres, no son autosuficientes. Lo único que crece en este país, y es bastante irónico, son viñas. Es decir, que esta gente no tiene para comer porque no tiene alimentos básicos, pero hace el mejor vino de toda Mítica. Entonces pensaréis, bueno, pues si hacen el mejor vino, le comprarán el vino a buen precio y podrán sobrevivir. Pues no. ¿Por qué? Pues porque como ellos no tienen alimentos básicos, ¿qué pasa? Que los otros países les malcompran el vino. Pero como ellos no tienen nada, son muy pobres, aceptan cualquier cosa con tal de poder comer o de poder comprar, como digo, esos alimentos básicos, algo bastante injusto. Aquí va a vivir uno de los personajes principales de la saga, que se llama Jonas, y que ahora os diré un poco cómo se mete en el tema de la trama principal. Por último tenemos el reino de Auranos. Este reino es todo lo contrario a los 2 reinos anteriores. ¿Por qué? Pues porque en el reino de Auranos es un reino en el que hay mucha vegetación, hace siempre calor o hace una temperatura más o menos templada. Y además el rey se llama Corbin y es un rey benévolo. Es un rey que escucha a su pueblo, que es un rey muy justo y al que todo el mundo quiere. Por eso todo el mundo vive feliz y todo el mundo vive bastante bien. Este rey tiene 2 hijas, su hija mayor que se llama Emilia, que es la princesa heredera, y su hija menor que se llama Cleo, también es princesa pero no heredera. Entonces os voy a contar un poco cómo va a empezar toda la historia, toda la trama, qué es lo que pasa en cada reino y cómo se van a juntar un poco las historias.
Pues bien, en el reino de Limeros, como sabéis, teníamos al rey Gaius el Sangriento, a su hijo el príncipe Magnus y a su hija la princesa Lucía. Este rey, como digo, solo quiere el poder, solo se preocupa por el poder, y el problema va a ser que todo esto va a afectar a su familia, porque es un rey que no quiere absolutamente a nadie. El principal afectado es su hijo mayor, Magnus, ya que su padre no hace más que ponerlo a prueba, lo humilla delante de todo el mundo, de los nobles, de su familia, de sus amigos, de todos, y además no hace más que decirle que no vale para ser rey, que no va a ser nunca un rey como él. Entonces, ¿qué le pasa a este chico? Pues que él va a tener que crear una especie de máscara de frialdad para esconder lo que realmente piensa y siente, para que su padre o lo que le diga su padre no le afecte para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que este chico pues tiene ciertas opiniones, pero se las guarda para que su padre no lo humille más delante de todo el mundo. Entonces, todo el mundo cree que es una persona muy fría, pero en realidad lo único que él está intentando es agradar a su padre. Por el contrario, su hermana Lucía es una chica, como digo, muy bondadosa, que todo el mundo la quiere, también es muy guapa y además tiene muchos pretendientes. Esta chica veréis que va a estar muy ligada a una historia de mítica relacionada con magia. Pues sí, porque en este libro también hay magia, hay una historia como ancestral relacionada con magia de los elementos y Lucía va a ser como clave o parte clave en esta parte mágica de la historia. Por el contrario, en Limeros nos vamos a encontrar a Jonas. Jonas es el hijo de un productor de vino de Paelsia que, como sabéis, viven o malviven como pueden, porque a pesar de que tienen un gran vino, lo tienen que malvender para poder comprar alimentos básicos, cosa que hace pues que todos vivan en la más absoluta pobreza y que acaben odiando a sus países vecinos por no ayudarlos. Este país, además, como os he dicho antes en el vídeo, no es un reino propiamente dicho, porque no está gobernado por un rey, sino que está gobernado por un caudillo, el caudillo Basilius. Este hombre se hace llamar o se hace ver que es un gran hechicero que los va a sacar de la pobreza, que va a empezar milagrosamente a hacer que crezcan cosas en la tierra, y claro, la gente que es pobre, la gente que no tiene nada, lo va a seguir como su líder, pero realmente veréis que este señor de hechicero tiene más bien poco. Y finalmente en Auranos nos vamos a encontrar con las dos princesas, que son completamente diferentes. Emilia, que es la hija mayor, es una chica súper educada, es una chica que ha aprendido a tirar con arco, que sabe de arte, sabe montar a caballo, tiene un montón de cultura, sabe estrategia militar y a la que todo el mundo adora, o sea, es muy querida por el pueblo. Además de que es súper educada porque se está preparando para ser la futura reina cuando el rey muera. Por el contrario, Cleo es todo lo contrario a su hermana. Cleo es una chica que le da igual todo, ella como es princesa y nunca va a ser heredera, ella el pensamiento que tiene es, bueno, yo pasa nada, yo me voy a las fiestas, voy a estar con mis amigas, no voy a ir a las clases porque ¿para qué? Si mi hermana va a ser la que reine, yo no tengo aquí nada que ver. Y como me voy a casar con un noble y voy a estar con él de esposa, sí, ese es un poco el pensamiento que tiene, pues no pasa nada, yo vaya a pasar de todo. Entonces es la hermana que es un poco la cabeza loca de la historia. ¿Y cómo comienza la trama realmente? Pues la trama empieza cuando Cleo y su prometido, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero sé que no me gustaba, deciden un día que tienen ganas de comprar vino de Paelsia. Y en vez de irse a comprarlo o mandar a alguien a comprarlo en la ciudad, que seguramente tendrán vino de Paelsia en esa ciudad, pues no, deciden coger un barco y irse a la propia Paelsia a comprar el vino. Sí, así empieza la historia. ¿Qué va a pasar? Pues que cuando lleguen a un pueblo, en concreto al pueblo de Jonas, va a pasar algo ahí, que no os voy a contar qué es, por supuesto que no, que va a hacer que todos entren en guerra. Sí, así como lo estáis oyendo. Van a entrar en guerra todos los países por algo que va a pasar con Cleo, con la familia de Jonas y con el prometido. ¿Qué pasa? Que antes, o sea, siempre han habido relaciones tensas entre los tres reinos, por así decirlo, pero nadie daba el primer paso. ¿Qué va a pasar? Que con lo que pasa en Paelsia, Jonas va a sentirse muy traicionado, va a querer vengarse de Auranos porque está Cleo en medio, básicamente, y entonces va a acudir al caudillo para que un poco entrar en guerra contra Auranos. Y Limeros se va a aprovechar de que van a entrar en guerra y va a entrar también en la guerra, pero porque el rey tiene un motivo
oculto para entrar en guerra, que no os voy a contar tampoco cuál es. Básicamente esa es la historia. Va a empezar una guerra entre los tres reinos y esa guerra a lo largo del tiempo va a ir evolucionando, se van a ir mezclando historias entre diferentes personajes, nos van a llevar por los diferentes reinos que hay en Mítica. Y eso es algo que está muy bien y que lía muchísimo la historia. En cuanto a los personajes, os voy a hablar un poco de los personajes que llevan más o menos la historia adelante, porque realmente hay muchísimos personajes, pero solo hay algunos que nos van a llevar más la historia cara adelante. El primer personaje del que os voy a hablar es Magnus. Magnus es el príncipe heredero de Limeros, como os he comentado, y a mí personalmente es el personaje que más me gusta. ¿Por qué? Porque este chico empieza siendo un chico que no es manipulado por su padre, pero su padre no hace más que meterse con él y él pues ha tenido que esconder todo lo que siente en su interior y para que su padre pues lo vea como una persona seria, una persona fría, calculadora, y eso va a hacer pues que él esté siempre constantemente, o sea, no se sienta bien consigo mismo. Es un personaje que no se siente bien consigo mismo y que además tiene muchísimos líos de cabeza también. Él no hace más que plantearse yo quiero que mi padre se sienta orgulloso de mí, pero por otra parte a lo mejor lo que hace mi padre no está bien. Y eso es algo que de verdad le va a dar mucha profundidad al personaje, sobre todo conforme avanza la historia y conforme avancen los libros. Cuando el personaje de Magnus salga de Limeros y se vaya a encontrar con otros personajes, creo que va a hacer que de verdad que este personaje acabe enriqueciéndose mucho, y sobre todo me encanta el cambio que da conforme avanza la trilogía. Es algo que me gusta muchísimo. Por otra parte, otro personaje que también va a ser importante en la historia es Lucía. ¿Por qué? Pues porque Lucía es el personaje que va a estar más relacionado con el tema de la magia que hay en Mítica. Lucía es un personaje que a mí personalmente no me ha gustado demasiado. Creo que es un personaje, para mí, y todo esto es mi opinión personal, es un personaje un poco soso. Creo que yo esperaba más, sobre todo teniendo en cuenta que ella es como la protagonista en el tema de la magia. Yo esperaba que ella llevara una carga más importante, que lo que contaran fuera más interesante, y yo creo que conforme ha avanzado la saga me ha gustado menos el personaje. O sea, sus partes no son aburridas, de hecho me parece que están bien, pero no me interesan tanto como pueden ser las partes de Magnus o las partes de Cleo. Creo que es un personaje que, en mi opinión, no ha evolucionado bien, creo que no lo han sabido dirigir muy bien, y que la parte de la magia a mí se me ha quedado un poco coja. No la parte de la magia en sí, sino la parte relacionada con Lucía. El siguiente personaje es Jonas. Jonas es el personaje de Paelsia. Es un personaje que desde siempre ha sido pobre, que ha sufrido las miserias del país, bueno, de su reino, por así decirlo, y además los reinos vecinos no les han ayudado en nada. Entonces él siente que hay una injusticia, siente que los reinos que están a su alrededor podrían haberles ayudado a los paelsianos en general, y que no lo han hecho, y que debido a eso ha pasado todo lo que pasa en el libro. Y eso va a hacer que Jonas pues va a iniciar el camino hacia la venganza. Primero es la venganza, pero luego más adelante del libro se va a dar cuenta de que a lo mejor no ha hecho tan bien en querer vengarse y en involucrar a Limeros y a Paelsia en una guerra, y veréis cómo evoluciona todo el aspecto de su personaje. Y finalmente tenemos a Cleo. Cleo es un personaje que creo que también ha evolucionado muchísimo, y para bien además. Esta chica es una chica que al principio del libro, de la historia, es una niña, vamos, mimada, malcriada, es un poco cabeza loca. Es una chica que no acude a sus clases, que no va con sus tutores, porque realmente ella piensa, ¿pero para qué? Entonces esta chica al principio de la historia la lía muchísimo, pero conforme avance la historia va a tener que madurar, pero vamos, de 0 a 100 en nada. Va a tener que madurar muchísimo por todo lo que ocurre en la guerra, va a tener que empezar a darse cuenta de quiénes son sus verdaderos amigos, quiénes son sus enemigos, cómo tiene que evitar que acaben con ella, por así decirlo, y va a ser un poco la que lleve el tema de las intrigas en esta historia, las intrigas en la corte. Un personaje que lo que más me ha gustado realmente de ella es la evolución tan buena que tiene. En cuanto a aspectos positivos y aspectos negativos de la historia, lo primero que tengo que destacar de los aspectos positivos es la ambientación que tiene. Este libro es un libro de fantasía épica, podríamos decirlo.
Es un libro que a mí me ha gustado muchísimo en cuanto a ambientación. A algunas personas puede parecerles que este libro es muy introductorio, pero creo que es algo necesario porque en este libro van a haber diferentes personajes que nos van a hablar en diferentes situaciones, en diferentes reinos en este caso, y en los que van a haber diferentes relaciones entre sí. Entonces creo que es muy importante lo que ha hecho la autora, el dedicar un tiempo, unas páginas a explicarnos bien cómo es cada país, qué características tiene, cómo son los personajes, qué preocupaciones, qué miedos, qué características tiene cada uno de los personajes. ¿Para qué? Para que luego en el futuro nadie se líe ni nadie se pierda en la historia. Creo que es algo muy positivo a destacar el hecho de que se haya tomado su tiempo, porque al final va a tener 6 libros para contarnos toda la historia. Entonces, que hayan 50 páginas o 70 páginas, no sé cuántas hay realmente, pero que hayan X páginas para que ella haya explicado todo como lo quería explicar y tan tranquilamente, me ha gustado mucho, porque al final no te lías, ni te pierdes, ni pasa absolutamente nada. Otra cosa que me ha gustado es la evolución de algunos personajes. Creo que hay personajes que han evolucionado para bien, por ejemplo Cleo. Cleo al principio es una chica que a mí no me gustaba nada, la veía como, vamos a ver, no eres heredera, pero eres princesa, deberías de formarte, deberías de conocer a tu pueblo, saber un poco tirar con arco para defenderte por lo menos por si pasa algo, tener ciertas nociones de cultura. Creo que es eso, que es un personaje que que no piensa mucho las cosas al principio, pero lo que realmente me ha gustado es la evolución que tiene, el cómo al final ella se da cuenta de que ha cometido un error, de que debería de haber prestado más atención a las cosas, y el cómo al final se convierte en un personaje que sabe moverse en la corte, que sabe cómo despistar a los enemigos y que al final se gana el cariño del pueblo. Es algo que me gusta y de verdad que creo que se ha convertido en mi personaje favorito o uno de mis personajes favoritos. Y por último, algo que también me ha gustado mucho, no solo de este libro, sino a nivel de la trilogía, bueno, de la saga, a nivel de la saga en general, es el tema de las intrigas que hay. A mí me encantan los libros en los que hay intrigas palaciegas. Creo que en este sentido este libro lo cumple muy bien. Sobre todo la que lleva las intrigas palaciegas es Cleo. Creo que lo hace magníficamente. Es algo que me ha gustado mucho del libro. En cuanto a aspectos negativos del libro, el primero es el tema de las relaciones de los personajes. Vamos a ver. La autora me parece muy bien que ponga romances en la historia. O sea, es algo que en 6 libros alguno tendría que haber. Pero el problema es ¿cómo hace esos romances? Vamos a ver, pensémoslo. Lo que a mí no me cuadra es que, o sea, que haya una persona, un personaje que se enamore de otro a primera vista, por supuesto. Se enamora de él, vamos, lo quiere con locura, vamos, maravilloso. Y a los 2 capítulos de repente ve a otro personaje y le da un beso y entonces se ha enamorado de ese otro personaje. Pero vamos a ver, si no estabas enamorado de A, ahora no puede ser que en 2 capítulos, es que pasan 2 capítulos, como mucho, te des un beso con B y ya estés enamorado perdidamente o enamorada. Es que es algo que a mí no me cuadra. Las relaciones en este libro me han parecido un tanto extrañas, cuanto menos. Y además no es que solo pase con un personaje o entre 2 personajes, sino que es que pasa con un montón de personajes. O sea, el tipo de relación que la autora hace con los personajes me parece un poco, poco creíble. Luego además, es que es eso, que no pasa solo con un personaje, que pasa con varios, que no sé, que son relaciones que a mí no me las he llegado a creer, ni me las voy a creer, porque es que creo que eso no pasa así, y menos que pase con todos los personajes. La segunda cosa que no me ha gustado mucho es el tema de la evolución de algunos personajes. Que hay algunos personajes que no me han gustado nada cómo han evolucionado. Por ejemplo, Lucía. Lucía es un personaje que creo que debería tener más potencial. Creo que es un personaje que, si es la persona que va a llevar el tema de la magia, porque la magia va a ser un trasfondo muy importante en la historia de la caída de los reinos, que igual en el primer libro no se ve mucho, pero que veréis que conforme avanza la historia la magia va a tener cada vez más importancia. Y Lucía tiene mucha importancia en la historia, tiene un papel clave en la historia. Pero el problema es que el personaje, creo que conforme avanza la historia, cada vez lo veo como más débil, lo veo más manipulable. Es un personaje que debería de ser fuerte, que debería de ser valiente, que debería de luchar. Y creo que es un personaje que conforme avanza la historia, como digo, va perdiendo.
Le falta algo para que sea un personaje un poquito más especial. Sus partes realmente eran las partes que yo realmente no quería leer, eran partes que no me interesaban mucho, que realmente digo, es que no me está aportando nada a la historia. Es que al final hay personajes que te aportan más al tema de la magia que la propia Lucía, cuando ella debería de ser un poco la que lleva o el hilo conductor en la historia de esa trama. Pero bueno, es algo que no me ha gustado. Y por último, algo que tampoco me ha gustado es el tema de las muertes de los personajes. Sí, este libro es un drama, o sea, un drama constante. No te puedes encariñar con ningún personaje porque la autora se los carga. Pero además es que dices, vale, vamos a ver, yo entiendo que tienen que morir, es un libro de fantasía épica, es un libro en el que hay una guerra o varias y en el que hay traiciones y los personajes constantemente van y vienen. Pero es que de verdad, o sea, es que en un libro yo no sé cuántos personajes pueden llegar a morir en un libro. Y ya no solo personajes secundarios, pero es que hay personajes que los conoces durante 1, 2 libros, 3 libros y de repente dices, pero vamos a ver, ¿ahora qué pasa? O sea, entonces tanta trama con este personaje para luego de repente que acabe muriendo. Entonces, no sé, es algo que creo que deberían de dosificar un poco. Yo al final decía, ala, otro para el saco, otro que mata. No, a ver, es que yo entiendo que de verdad que sí, que es fantasía épica y que seguramente todo tiene un porqué, pero es que hay veces que aparecían personajes que yo pensaba que iban a durar un poquito más en la historia y de repente es que no, es que morían y muchas veces te preguntabas ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué este personaje ha tenido que morir? Así que yo recomiendo que si leéis este libro, de verdad, no os encariñéis con ningún personaje porque os va a dar pena, porque es que al final no sabéis cuándo va a morir, quién va a morir, y de verdad, mueren muchísimos personajes en la historia, así que ahí lo dejo. Es algo que a mí, personalmente, creo que lo podían haber dosificado un poco, pero vamos, opinión personal. Así que este libro y esta saga, que todavía no están finalizadas, a mí personalmente me está gustando. Creo que es un libro que, pese a los fallos o a lo que a mí no me esté gustando mucho, es un libro interesante, se ha quedado en lo mejor. Así que nada, si os gusta la fantasía épica, si os gusta el tema de que haya muchos personajes, que haya magia de por medio, intriga, de verdad que esta es vuestra saga. Es una saga de 6 libros, así que es una saga larga, pero creo que merece muchísimo la pena. Y aunque el primer libro puedan pecar un poco de introductorio, realmente la saga mejora muchísimo y sobre todo los personajes evolucionan, todo se complica, así que recomendado queda. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que podéis suscribiros, comentarme si os lo habéis leído esta saga o si tenéis intención de leerla o si no os llama nada la atención, lo que vosotros queráis, aquí abajo, y nos vemos, como sabéis, bueno, en el próximo libro. ¡Hasta luego!